Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. Hoy, a lo largo del programa, vamos a analizar los distintos casos de presunta corrupción que han salido en los últimos días y la postura de cada uno de los candidatos en el tema de cómo combatir la deshonestidad gubernamental. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Javier Tello, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo están? Buenas noches. De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017, difundido la semana pasada por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 países respecto a los temas de percepción de la corrupción, registrado una caída respecto al 2016. Los resultados posicionan a nuestro país entre los peores lugares de América Latina y el Caribe, incluso por debajo de naciones como Brasil, Argentina y Colombia. No es gratuito que los dos principales candidatos opositores, López Obrador y Anaya, tengan a la corrupción gubernamental como uno de sus principales temas de campaña. López Obrador ha dicho que si gana las elecciones actuará, y cito, con necedad, perseverancia, rayando en la locura contra la corrupción. Anaya, por su parte, ha prometido combatir al crimen organizado, empezando por el que ejercen políticos corruptos, quienes coludidos con contratistas saquean el erario y se enriquecen en la misma medida que empobrecen al pueblo. Bueno, hasta el candidato del partido del gobierno, José Antonio Meade, ha prometido ir en serio y a fondo a combatir la corrupción e impunidad. Mientras tanto, en medio de las campañas han surgido más presuntos casos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación reveló un presunto desvío de recursos que asciende a más de 2,000 millones de pesos a través de pagos realizados a empresas fantasmas por parte de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles. En otro asunto, los empresarios Daniel Rodríguez y Alberto Galindo revelaron a la PGR que a petición de Manuel Barreiro Castañeda crearon un esquema de empresas fantasmas para lavar dinero y beneficiar al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Y a los medios ha regresado el viejo tema de la presunta corrupción del líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, por la aparición de este personaje como candidato al Senado en la lista de plurinominales de Morena. Entonces, corrupción por un lado y candidatos por el otro, así que hay mucho que analizar y debatir. Jorge, ¿por dónde empezamos? Pues no sé, nos abrumaste. Para primero aclarar, ese señor Barreiro Castañeda no es familiar, ni lo conozco. Sí, es abrumador. Es abrumador. O sea, es que es abrumador el tema. Podrías haber alargado la lista. Y me fui, sí, claro. Fuiste leve. A ver, yo creo que el primer aspecto de esto es que el tema sí es central. Quizás en las encuestas, cuando preguntan qué es lo que más le preocupa a usted, viene primero la seguridad o la economía, pues, pero en el día a día o en el wiri-wiri, la verdad es el tema de la corrupción. A los medios les encanta, a los políticos les encanta, a los comentaristas nos encanta. O sea, es un tema que sí está en la mente de la clase media, por lo menos mexicana, de una manera muy clara. Debiera estarlo también, por cierto, en los sectores más populares, porque hay que decirlo, son los que más padecen la corrupción, los que más sufren por ella, son los sectores más desfavorecidos del país. Pero bueno, entonces, sí es un tema central. Y dos, es un tema central de las campañas, porque se atacan unos a otros en función de la corrupción. Son los ataques principales que ha habido hasta ahora. El ataque más fuerte del gobierno, del PRI, como se le quiera llamar, a Anaya, claramente es el tema del terreno y la bodega en Querétaro. Las acusaciones contra Rosario Robles son en parte fuego amigo porque quiere una pluri y pues otros no quieren que quiera una pluri y entonces la tumban así, pero también es un golpe de algunos sectores, obviamente también del Estado, contra Meade, porque varias de las acusaciones del desvío de recursos se refieren al periodo cuando Meade fue secretario de Sedesol, justo después de
Rosario Robles y antes de pasar Mid a Hacienda. Y en el caso de López Obrador, pues esto le ha permitido a mucha gente, el tema Napo, y no solo Napo, son varios, pero él es el principal, pues le ha permitido a personas que ya estaban dudando si realmente quieren votar por López Obrador, que si por el PES, que si por la Constitución moral, que si por lo que sea, decidir ahora, pues ya tengo el motivo, el fundamento para alejarme. Yo no puedo estar con alguien que está con Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Entonces, pues, a todo el mundo le queda muy bien. Sí, no, totalmente. Héctor. Pues sí, es abrumador, pero está bien que sea abrumador. Sí, ¿no? sí. Lo hemos dicho varias veces acá. Sí. Este es un asunto que puede tener solución siempre y cuando se siga convirtiendo en el escándalo intolerable que es más cada día. De manera que es importante, digamos, que esté el escándalo vivo y los candidatos obligados a dar unas respuestas. Respuestas no de que van a atacar la corrupción, sino como hablamos la semana pasada largamente, de cómo le van a hacer. Eso, claro. ¿Cómo le van a hacer? Ahora, en estos casos que pusiste aquí, hay cosas muy distintas. El tema de Ricardo Anaya, ni siquiera el acusado es Anaya, sino su comprador. Es decir, es una manipulación burda de una compraventa para caer encima de Anaya. Sin dinero público, por cierto. No hay dinero público de por medio, entiendo. ¿No? El SAT lo tendría que decir. Sí, por eso, pero no hay ningún desvío de dinero de los contribuyentes, digamos. Bueno, ¿no? lo de Napoleón Gómez Urrutia está pendiente, su juicio. No el juicio penal, de ese ha sido ya exonerado, pero el juicio civil por la sustracción de ese dinero. O sea, está en entredicho. Pero lo que me parece más interesante, porque es sistémico, es lo de Rosario Robles, porque lo hemos visto operar este mecanismo de las empresas fantasmas con Rosario Robles, pero también en Chihuahua con el caso de los desvíos supuestamente hacia el PRI, y es el mismo modus operandi, el modus operandi de sacar dinero a unas empresas o a unas instituciones públicas que luego las pasan a unas empresas fantasmas que luego desaparecen el dinero. Eso yo creo que es uno de los modus operandis de cómo desaparecer o cómo desviar dinero federal. No se sabe a dónde acaba. Que no sabe dónde acaba. O sea, Rosario Robles dice a mí que me investiguen porque a mí no me llegó, y a lo mejor es cierto. Pero el tema es a dónde sí llegó el dinero. Esto es desvío de dinero público. No estamos hablando todavía aquí, digamos, de cuando entran los privados a aportar dinero para luego obtener contratos. Claro. Entonces, como que sí tenemos dos mecanismos muy claramente delineados y con casos puntuales. El de los gobernadores, que desvían dinero público para quién sabe qué y para ellos, porque se los autoriza su Congreso local, pues ese es un mecanismo, digamos, que yo creo que da cuenta como de la mitad, o no sé, de una enorme cantidad del dinero ilegal que circula por la República. Y este es otro. A través de universidades y ahora también organismos de radio y televisión de Quintana Roo y de Hidalgo. ¿no? Entonces me parece importante encontrar estos mecanismos grandotes, pues para no andarle tapando los agujeritos a las regaderas, ¿no? Sino cerrar la regadera y entonces acabar con los chorritos. Insisto, me parece que es un tema que está empezando a ser central en las campañas y que bueno, porque yo creo que esa es la condición. Que sea escandaloso es la condición de que tenga una solución. No es igual el precio del escándalo que se paga cuando aumenta la inseguridad, porque ahí estás hablando, para que se ponga la cosa muy grave, de que tienes que perder muchas vidas. Y ahí ya no sé si me gusta el que crezca el problema. Pero aquí, en el caso de la corrupción, sí me parece que es muy saludable que el escándalo crezca a niveles intolerables. De acuerdo que es un problema abrumador, y es abrumador en doble sentido. Es abrumador el tamaño del reto y es abrumador también porque la solución es igual de complicada. Es decir, a diferencia, para contrastarlo con otro posible problema, la inflación. Si mañana se desata la inflación, ¿sabes qué? 3 cosas hay que hacer. Aquí hay que hacer 3,000. Y en ese sentido también es abrumadora la solución. Y no solamente es abrumadora la solución, sino que eso es precisamente lo que provoca que, sobre todo en un contexto de campaña electoral, se ofrezcan soluciones simples.
y se simplifique el problema. ¿Por qué? Porque es rete complicado decir las 3,000 cosas que harías para combatir la corrupción. Entonces vemos propuestas muy sencillitas, fácil de comunicar, como al bote con mi predecesor. Sí. Sí, pero Yo lo voy a resolver porque si yo soy honesto. ¿no? O es un problema cultural. Sí. Son respuestas fáciles y directas. esa me suena. No, las tres. Pero también creo que es muy importante el tema de por qué se vuelve un tema de campaña. Por muchas razones, ¿no? Obviamente por los escándalos recientes, pero más que los escándalos recientes, es el detalle de los escándalos recientes. O sea, antes nos enteramos de que alguien había sido corrupto, ahora nos enteramos del cómo fue corrupto. Ese mapeo de la red, de los detalles, te hace ver cuenta que el problema es rete importante, rete serio. Además, creo yo, la reacción ha sido más moral que de otro tipo. Es decir, Héctor ha hablado y usado la frase revolución moral. Y bueno, eso, siguiendo al autor aquel. Exacto, Apia. Y creo que eso es importante porque se vuelve importante para los candidatos conectar con esa dimensión moral. Es lo que ha hecho bien hasta ahorita López Obrador, creo yo, en su discurso, conectar con esa dimensión moral. Y lo que hay son dos discursos respecto a la corrupción. Hay el discurso de que hay corrupción, y mucha, pero está el discurso más moral de que el sistema es corrupto, que es el discurso de López Obrador y cada vez más de Anaya, yo diría. Pero yo creo que es un tema fascinante. Ahora, también hay otra parte, me parece, que no mencionamos en el tema de la corrupción y que yo también creo que es corrupción, que es el tema de cómo las instituciones del Estado están siendo utilizadas para, de alguna manera, investigar a los adversarios políticos. Corrupción en el uso de la justicia. Sí, desde luego, ¿no? Sí. O sea, a ver, la PGR, que antes de que se fuera el procurador Cervantes dijo estamos a días de presentar los resultados de Odebrecht. Octubre. Y no estamos del año pasado. Prácticamente en marzo y no ha pasado nada. Pero sí están investigando al presunto lavador de dinero. Y lo encontraron así. Y lo encontraron rapidísimo. A César Duarte no lo encuentran. Pero o sea, es que lo agarraron. Oye, ese es otro ese comparador de Anaya es un idiota porque hizo una cantidad, creo que son como 17 o 18 compañías para 54 millones de pesos. Sí, o sea, exacto. Realmente. Ahora, el videíto que está circulando de Anaya explicando su versión de los hechos es buenísimo. Yo lo vi. Lo acabo de ver. No, es muy bueno. A mí me pareció bueno, pues dice, a mí que me están acusando de cómo me compraron ese terreno. Pues a mí me lo compraron y se acabó, ¿no? A ver, un punto vale la pena verlo. Comentar algo. Un punto esperanzador. Sí. De estos desvíos de las secretarías del gobierno federal, la fuente fundamental es una institución, es la Auditoría Superior de Hacienda. También eso es muy importante. Así que reconocimiento y felicitaciones. Su trabajo ha sido excelente. Porque realmente esa institución está funcionando, ¿no? Sí, aunque no hay consecuencias. Bueno, ese es el tema. Bueno, es que hoy por hoy no es culpa de la auditoría. No, claro. Bueno, tendría que pasar a la PGR, que es lo que dice Rosario Robles, que vaya a la PGR a investigar. Pues ¿cómo va a investigar la PGR? Así si la PGR no investiga nada. No investiga más que a Anaya. ¿No? A ver, suena un problema de voluntad política. Pero no entramos al tema. Es que tienen el tema de Odebrecht, que no ha pasado nada. No, tienen el tema de estafa maestra, que es una versión particular del desvío de recursos más amplio. Con empresas fantasmas. Con empresas fantasmas universitarias, que se empezó a salir desde hace como 4 o 5 meses y ha ido saliendo cada vez más. A veces Mexicanos Unidos contra la Corrupción, a veces Animal Político. Sí. Pero ahí hay una gran cantidad de datos porque fueron 2 secretarios de Sedesol durante cuya gestión fueron firmados y devengados esos recursos. Rosario Robles y José Antonio Mid. Sí, también toma totalmente. Unos meses, 4 o 5 meses. Él no firma. Del 2015. O sea, es como que lo heredó. Él lo hereda. Lo hereda. Creo que firmó uno de los 3 contratos que sacó Animal Político hace como 2 semanas con 3 universidades del Estado de México, de Nezahualcóyotl, no sé cuál y no sé cuál otra. Son 3. Y esos 2 de ellos fueron firmados y entregados el dinero en los meses de Mid antes de salir e irse a Hacienda. Bueno, entonces, tienes ese elemento, tienes el caso Odebrecht. Y ahora tienes este caso un poco
Bueno, Chihuahua, desde luego. Bueno, Chihuahua se apagó después de que le dieron la lana. Pero es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo. Sí, es el mismo. Y el juicio sigue. O sea, el juicio contra Alejandro Gutiérrez sigue en Chihuahua. Sí. Y va a hacer su camino. Ya lo trasladaron, por cierto, al penal federal. No. Están forcejeando. Están en el forcejeo, pues sí. Qué bárbaro, qué cosa. No, es que tampoco ha entregado todo el dinero a Hacienda. Creo que entregó la mitad. Entonces... Y no han hecho nada con la extradición de Duarte. Digo, al amigo Castañeda lo encontraron de inmediato en Barreiro Castañeda, a mi tocayo lo encontraron en chinga en Canadá. Y César Duarte le encuentran bisontes, vacas, camas, casas, pero a él no, a él no lo encuentran. No, sobre el tema del video que comentabas, a mí lo acabo de ver, me pareció también muy bueno, sobre todo en un aspecto que es muy importante y que en esta campaña del PRI, del gobierno y de algunos medios contra Anaya, no había podido claramente responder a Anaya. Es decir, en los bancos, en el mundo entero ya, en los bancos, existe una política que todos nos hemos topado con ella, que se llama Know Your Client. Conoce a tu cliente. No podemos llegar a un banco mexicano, español, norteamericano, francés, con un maletín de dinero y abrir una cuenta y que no nos pregunten de dónde viene el dinero. Sí nos preguntan de dónde viene el dinero y si no podemos responder de manera adecuada, no nos permiten abrir la cuenta. Bueno, eso no existe en las operaciones de compra-venta de bienes raíces, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. En Estados Unidos, a raíz de las investigaciones del New York Times, hace como 2 años, que involucraron, por cierto, a la familia Murat de Oaxaca, muy conocida en Oaxaca y en Manhattan. Y en Manhattan, muy conocida también, empezó el Tesoro norteamericano con extranjeros a exigir que en Miami y en Manhattan el vendedor del predio tenga que empezar a preguntar de dónde viene la lana. Bueno, esa sí es combate a la corrupción. Es que así en México lo que dice Anaya en su video es, a ver, a mí no me importa cuántas vueltas le dio al mundo a mí me pagó de Barreiro. A mí me pagó. Exacto. No es responsabilidad. Y entró a mi cuenta. A mi cuenta y pagué impuestos sobre la utilidad y todo. No es asunto mío. Y está en la escritura, lo dice. Está en la escritura además. Pero es la práctica común en México. No es responsabilidad, salvo del banco. El banco sí ya existe eso. Pero otro tema que salió a raíz de este caso de Anaya es el tema de su declaración patrimonial. Yo me enteré del tema por Gerardo Esquivel, que dijo, oye, y en tu declaración patrimonial no está ni este terreno, ni este préstamo, el crédito que pediste, ni nada. Y le contesta a Anaya, claro que no está, porque lo pidió mi esposa. Entonces, no solamente conoce a tu cliente, conoce a la esposa de tu cliente. Yo espero que muy pronto Anaya presente la declaración de todos sus familiares, la fiscal y la patrimonial de todos sus familiares. Es decir, ahí nos estamos dando cuenta de los límites de la manera que se estructuró en su momento la Ley 3 de 3. Si puedes tú decir, todo está en ceros en mi caso y porque no presentas la de tu esposa que tiene todos los créditos, todas las casas, todos los cuadros, no ayuda mucho, ¿no? Pero fíjate sí ayuda un poco, pero no ayuda tanto como en el caso de muchos otros países se tiene que presentar la declaración de tu cónyuge dependientes. Pero fíjate que ya tenemos que hacer una pausa. Hasta ahí, ¿no? Sí. Hasta el cónyuge. No sé. Porque si te vas a seguir con el suegro y con, con los tíos. Con De la Madrid era hasta un octavo. O hasta la renovación. Hay mejores prácticas y podemos tener una discusión al respecto, etcétera, pero hay que tenerla. Ahora, este caso es un ejemplo. Vamos a ver que todo es totalmente legal. No, pero tiene que hacerlo a Pero su explicación es que está en la declaración de mi esposa, que es así, no la presenté. Ahora, debe haber la obligación política, por lo menos, para un candidato a la presidencia, de presentarla de su cónyuge y si tuviera hijos mayores de edad, también. Ahí nos hubiéramos enterado que efectivamente la gaviota tenía una casa, por ejemplo. En Las Lomas, ¿no? Si hubiera salido hubiera habido menos escándalo. Pues, a lo mejor. Allegedly. Y estaríamos creciendo al 7%. Exacto. Oiga, pero a ver, a mí me parece que hay una estrategia electoral muy clara por parte del PRI, que es el que más sufre con el tema de la corrupción, de tratar de embarrar a todos los demás, diciendo todos son corruptos, y si todos son corruptos, ¿no? Y eso me lleva, si quieren lo dejamos ahorita para el siguiente segmento, creo que
en este sentido me llama mucho la atención porque el debate se parece al Me Too, lo que está pasando en Estados Unidos, del movimiento Yo También, de que si haberle echado un piropo a una mujer constituye un acoso o la violación, o sea, cuando metes todo en una caja, pues se pierde el matiz. Acá estamos hablando de distintos casos de corrupción, ¿no? Y hay grados, ¿no? O sea, ahora, me queda claro que para el PRI pues tú metes todo en la caja y tú di que todos son unos corruptos y así nosotros vamos ganando en esa estrategia. Si quieren, regresamos y analizamos, seguimos analizando este tema del combate a la corrupción y los candidatos a la presidencia.